esta medida. Queremos conocer la opinión de un especialista que no actúa en base a motivaciones eventualmente políticas, para no decir demagógicas. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Celis, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto. Doctor Celis, buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Carlos, Mabel, buenos días. Gracias por la invitación. Usted ha vivido las diferentes olas de COVID desde cerca en Loreto y sabe lo que significan los aforos en sitios cerrados, sobre todo de acuerdo a los diversos grados de gravedad de la ola. Díganos cuál es su opinión sobre el anuncio hecho por el ministro de Salud de un levantamiento al 100% de los aforos sin haber hecho especificaciones sobre los diversos grados de alerta en que se ha distribuido el territorio del Perú. Así es, Fernando. En realidad esa es nuestra máxima preocupación, ¿no? Es probable que, dadas las cifras, una gran disminución de ocupación de camas, gran disminución de casos a nivel nacional. No es igual Loreto que Callao. El porcentaje de ocupación en Callao sigue siendo más de 40%, Arequipa, Loreto, Pasco estamos ya menos de 10%. Pero el mensaje que se transmite al expresar que vamos a reducir los aforos al 100% o vamos a ampliar al 100% por cuestiones económicas es el problema, ¿no? Viniendo de la máxima autoridad en salud pública del Perú, esperaríamos que estos datos, estas propuestas sean basadas en datos. ¿Y qué es lo que nos dicen esos datos finalmente, doctor Celis? ¿Usted indicaría que probablemente esto se pueda aplicar en algunas provincias, en algunas regiones? Claro, por lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los datos? A nivel internacional se manejan ciertos estándares. Por ejemplo, 50 casos por 100.000 habitantes se considera una curva bastante baja. 5 a 3 hospitalizados por 100.000 habitantes se considera que estamos bajos. Un porcentaje de ocupación de camas de menos del 10% se considera bajo, ¿no? Pero el ministro no nos dice eso. O sea, ¿cuáles son, en otras palabras, los indicadores que vamos a tomar como país y cuál es el plan de esa desescalada de las medidas? Eso es lo que nos preocupa. Esperaríamos que la persona que dirige la salud pública en el país nos diga, estos van a ser los criterios, vamos a tomar este porcentaje de ocupación de camas en las regiones, y en tales regiones que están muy bajas, pues vamos a proceder a hacer más aperturas, vamos a evaluar en 2 semanas, que es como en promedio se evalúa esta enfermedad, y según cómo resulte ello, pues avanzaremos o retrocederemos, como hacen otros países. Sin embargo, una medida parece aparentemente improvisada, de decir, vamos a suspender al 100%, no nos explica nada, esperemos que sí. Los especialistas del Centro de Control de Enfermedades nos deberían estar preparando, al menos para el público que comprendemos un poco cómo se mueve la epidemia, y no nos dé la impresión de que se están tomando medidas improvisadas, porque esto, como dice Fernando, ya lo hemos vivido, o sea, ya hemos pasado por medidas sin sustento, que no tienen un respaldo científico, al menos epidemiológico, y que no siguen un plan, ¿no? Entonces, bueno, esa doctor, es la parte en realidad lo que ha manifestado el ministro de Salud es que, y ha sido muy escueto en el tema, es que lo que se busca es la reactivación económica. Ese es el argumento que ha presentado él, pero también se está considerando la posibilidad, y quería pedirle una opinión al respecto, si se cumplen las condiciones, doctor, para el retiro del uso de mascarillas en lugares abiertos, retiro total ya de las mascarillas. En realidad eso tiene ya mucho más evidencia, Carlos. Ya en otros países, lo que respecta al uso de mascarilla en espacios abiertos, se ha ido retirando paulatinamente y no ha dado, digamos, un aumento de casos. Pero el tema es que si las condiciones en el Perú son las que son las más propicias para una medida así, tomando en cuenta la data. Claro, yo diría que no hay un estándar uniforme. Las regiones se están comportando muy diferente. No es igual que tú me digas que en Loreto tengo un porcentaje de positividad de menos del 10%, un porcentaje de ocupación de camas de menos del 10%. No lo vas a comparar con Callao, con Arequipa, que todavía su porcentaje de ocupación de camas está en 40%. Entonces, cuando alguien hace una medida y suelta una medida como esa, única, nos da la impresión de que está tomando medidas improvisadas. O sea, yo esperaría que me digan en Loreto y en Pasco, que están en el 8 y 7% de porcentaje de ocupación de camas, positividad de prueba bastante baja, curva bien abajo, vamos a hacer esta medida y lo vamos a evaluar en 7 días. En Callao, en Arequipa, que tienen porcentajes de 40%, vamos a ser más cautelosos y vamos a tomar estos parámetros. Eso es lo que esperamos, no una medida
abierta como la que ha hecho el ministro, que más parecería, como bien has dicho, un tema puramente económico, y él no está para ver el tema económico, sino el tema de salud que a todos nos interesa en esta pandemia. Ahora, si me permite, doctor Celis, usted ha mencionado ciertos índices que tienen que ver con ocupación de camas, contagios, pero ¿qué hay del progreso de las vacunas? Es decir, en algunas regiones en donde las vacunas hayan avanzado y la gran mayoría de la población tiene su tercera dosis de refuerzo, ¿ahí podríamos hablar también del porcentaje del aforo aumentado? Sí, de hecho es un parámetro más, ¿no? Yo estaba mencionando, digamos, los que más se utilizan, pero ahora uno de los más utilizados para retirar medidas es el porcentaje de vacunación de más de 80%. Entonces, eso es otro parámetro más, no es el único, porque yo puedo tener una gran tasa, como en otros países ahorita desarrollados, que están teniendo una gran ola también de casos, quizás no de hospitalizados, pero eso hace que ellos sean cautelosos en sus medidas. Por eso es que yo insisto en que el ministro lo que debe presentarnos cuáles son sus indicadores en su plan diferenciado, región por región, o en todo caso, por qué lo quiere hacer a nivel nacional sin un plan, sin unos indicadores que nos digan a nosotros, esto es lo que vamos a hacer de acá a 7 a 10 días, y si no funciona, ¿qué vamos a hacer en cada región? Como se estaba haciendo antes, de que se planificaba en función de la epidemiología, de cómo se está desplazando la epidemia, y ahora, claro, la vacunación también en algunas regiones, ¿no? Doctor Celis, otro punto que llama la atención es que la norma actualmente vigente establece aforos diferentes para diferentes tipos de locales. Por ejemplo, casinos y tragamonedas son los más bajos y pasan de frente al 100%, igual que centros comerciales, por ejemplo. Llama la atención que se haya pensado, por lo menos eso es lo que dijo el ministro, todavía no se ha aprobado la norma, habrá que esperar al miércoles, que se pueda pasar de pronto en lugares como casinos y tragamonedas donde la gente pasa muchas horas encerrada y con muy malos mecanismos de ventilación, pase al 100%. Exactamente, y esos son los lugares donde está bien demostrado, ¿no?, de que el mayor tiempo de exposición en lugares cerrados existe mayor transmisión. Por eso es que si yo tengo un distrito, que las hay, que todavía no están alcanzando índices bajos de positividad de pruebas, que todavía hay buena cantidad de transmisión, y yo voy a cerrar en esos distritos, o en esas provincias, o en esos departamentos, bruscamente lugares cerrados como son los que mencionas, pues lo que voy a tener es de todas maneras un aumento de casos, y no sé si mi sistema de salud va a soportar ese aumento de casos. Eso es bastante cuestionable, no es la forma de tomar medidas de salud pública, da una mala impresión. A los que estamos trabajando en los hospitales creemos de que hay una persona que está tomando decisiones en base a improvisación, en base a la economía, y nos preocupa porque nos hace recordar a Bolsonaro, nos hace recordar a Trump, y que se toman medidas, como repito, improvisadas, demagógicas, y no nos está diciendo lo que quisiéramos escuchar. Que vamos a tomar medidas cautelosas y vamos a defender el sistema de salud de la mejor manera. Doctor Celis, diversos gremios profesionales médicos se han mostrado contrarios a la designación del ministro de Salud, Hernán Condori. Y hay quienes consideran que el gobierno debió tener mucho más cuidado en el tema de la designación del ministro, tomando en cuenta que estamos en una etapa de tercera ola en nuestro país. ¿Usted de la misma opinión? ¿Cree usted que el ministro no reúne las condiciones para ejercer el cargo? Se lo pregunto obviamente como un profesional en medicina. Y le pido también que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con los anunciantes y regresamos para que nos brinde su respuesta, por favor. Gracias. En los próximos minutos nosotros continuamos nuestro diálogo con el doctor Juan Carlos Celis Salinas, infectólogo y presidente de la Sociedad de Enfermedades Tropicales e Infecciosas, además jefe del Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto. La consulta, doctor Celis, era sobre si usted considera que el ministro de Salud reúne las condiciones, es idóneo para el cargo. Han habido muchos cuestionamientos. Usted habla de decisiones que pueden ser consideradas, diríamos, apresuradas y sin sustento, y además tomando en cuenta pues de que debió darse una designación mucho más firme y de análisis mucho más profundo, tomando en cuenta que estamos en una tercera ola de la pandemia. ¿Cuál es su opinión, por favor? Sí, Carlos, gracias por esa pregunta. En realidad, como Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, también ya nos hemos pronunciado junto con otras 12 sociedades sobre un problema fundamental que nosotros consideramos se dio ya durante la pandemia.
El ministro no ha sido capaz de diferenciar una terapia de una pseudoterapia. Él, en esta defensa del agua racinada, que se empecina en más bien querer justificar a la luz de que para que nosotros es una tremenda mentira, una pseudociencia, está basada en datos falsos, y más bien lo sustenta. No sé, la persona que está encargada de tomar la decisión de salud pública no es capaz de diferenciar una terapia de una pseudoterapia, y eso ya lo vimos durante la pandemia. Y sabemos que eso, señores, mata gente. Cuando una persona de alto rango, como hemos visto en otros países, se empecina en terapias y más bien quiere justificar el uso de terapias y de pseudociencias, lo que ocasiona es que la salud pública se desvirtúe, la persona no cree en sus autoridades, en sus médicos, y lo que tenemos es automedicación, sobremedicación, uso y abuso de medicamentos que no funcionan, y tenemos una crisis de salud pública. Doctor Ahora Celis, tenemos algo parecido, ¿no? Sí. O sea, tenemos un ministro que en vez de medidas de salud pública centradas en datos, en ciencia, en epidemiología, nos trae un mensaje improvisado y nos recuerda justamente eso. Y eso es nuestro cuestionamiento sobre esta designación. O sea, al parecer estamos ante una persona que no puede diferenciar terapia de pseudoterapia y no puede diferenciar salud pública de datos o decisiones improvisadas. Doctor Celis, otra de las cosas que ha dicho el actual ministro de Salud, señor Condori, es que se ha concentrado demasiado los servicios de salud pública al tema de la COVID, descuidando todos los otros temas sanitarios. Ha formulado una crítica en ese sentido severa, si cabe, a sus predecesores. ¿Tiene fundamento esa crítica? Es una crítica, nosotros también la hemos realizado, Fernando. Es decir, durante la pandemia, y había razón para hacerlo, muchos de los esfuerzos se concentraron solamente en COVID, porque estamos hablando de una crisis sanitaria internacional y obviamente en el Perú. Luego hay que hacer una desescalada, pero esa desescalada, como lo está intentando hacer el ministro, no puede ser improvisada. O sea, yo también he venido cuestionando mucho por mis pacientes de VIH, tuberculosis, la vacunación en comunidades nativas, la vacunación regular se ha descuidado. Pero ¿cuál es el plan? O sea, yo también tengo la idea, yo también pienso que hay muchos pacientes con cáncer que están sufriendo desabastecimiento de medicamentos, mis pacientes han abandonado tratamiento de muchas enfermedades. Eso no cabe duda, Fernando. Lo que queremos escuchar es cuál es el plan de la salida de la crisis, cuáles son sus indicadores, a dónde quiere llevar, que nos diga cuáles son las tasas de vacunación regular en el país, cuál es el plan para recuperar eso. Es evidente de que en todo el mundo se han descuidado, no es un problema único del Perú. Es cierto, hay una tremenda crisis de los otros programas, ahorita hay una crisis con los medicamentos contra el cáncer, hay crisis con medicamentos de pacientes que han abandonado su tratamiento para TB, VIH y otros, y necesitamos recuperar. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su propuesta? Escuchar precisamente esos planes el día que el gabinete se presente ante el Pleno del Congreso. Y la pregunta no tiene un tinte político, porque estamos hablando de la vida de los peruanos. Si es que a usted no le satisface lo que se presente ese día en el Congreso, ¿cree que el ministro de Salud debe dar un paso al costado? La verdad, Mávila, es que le da dar oportunidad, o como dicen, dejarle trabajar a alguien que desde el primer momento no puede diferenciar una terapia de pseudociencia, no puede tomar medidas de salud pública, y ni siquiera se presenta ante el Congreso todavía. Es decir, no tenemos luces. Yo no podría decir lo que dicen muchos, vamos dándole oportunidad. No, la salud pública no está para eso. Esa es mi opinión personal, y también creo que como sociedad. Y en este caso también corresponde una acción al propio presidente de la República, doctor Celis, tomando en cuenta, repito, la idoneidad que puede mostrar una persona. El presidente ya ha salido a respaldarlo diciendo que es un médico que viene de la chacra, ¿no? para desempeñar una labor en el ministerio. ¿Cómo lo toma usted como profesional de la medicina? Claro, el señor presidente debería ser más cuidadoso en tomar ese tipo de decisiones. No estamos, como repito, la salud pública del Perú no está para improvisación. Sería como retroceder, nosotros lo sentimos así. Otra vez vamos a retroceder a momentos donde las decisiones de salud pública son improvisadas, no están basadas en datos, no están basadas en ciencia, y eso es lo que nos da la sensación, la decisión que ha tomado el presidente es pues que él tiene muy poco criterio, muy poco valor a la salud pública de su pueblo para poner a alguien que recién está queriendo aprender, ¿no? Entonces eso no es justo, creo yo, para el sistema de salud del Perú.
Bueno, por otra parte, usted ha sido testigo en Loreto directamente del esfuerzo que se hizo para que haya oxígeno, supimos de la crisis que hubo ahí, para que hayan camas UCI. ¿Piensa usted que el esfuerzo que se ha hecho para esta tercera ola estuvo a la altura de las lecciones que se sacaron de las olas anteriores? Pienso sobre todo en el caso loretano, ¿no? Sí, en realidad, Fernando, en cada ola se ha mejorado un poco. Siempre hay deficiencias, hay temas que mejorar. Por ejemplo, nosotros consideramos, que hablo específicamente del hospital regional y de otros hospitales que tenemos conocimiento, muchos hospitales necesitan una especie de rescate post-pandemia. Y hay bastantes deficiencias en infraestructura que no se han hecho, mantenimiento de equipos que no tienen ya que ver con COVID, que no se han hecho. Y eso, como descrito, requiere una especie de shock de inversiones en este grupo, y estoy seguro que muchos hospitales pasan eso. Cada ola se mejoró un poco, pero como repito, necesitamos reestructurar, retomar el sistema de salud para las otras patologías que están sufriendo mucho, y eso va a requerir todo el esfuerzo del sistema de salud y, por supuesto, de un ministro que esté a la altura de esas decisiones. Sí, claro que sí. Una última pregunta, al menos de mi parte, que tiene que ver con las variantes, porque como persiste la presencia del Omicron, hay quienes sostienen que se pueden registrar algunas variantes nuevas. ¿Qué sabemos sobre este aspecto de la pandemia? Ya debería estar claro a estas alturas de la pandemia que este virus, o que no se ha terminado, digamos, esta epidemia con coronavirus, ¿no? Hay la amenaza permanente de las bajas tasas de vacunación en el África, así como tenemos bajas tasas de vacunación en Datel del Marañón, en las zonas de frontera de la Amazonía, que no llegan ni al 30%. Son prácticamente reservorios de virus, que podría cualquier momento un virus que llega ahí, una variante, transformarse en una variante de preocupación otra vez y otra vez empezar el ciclo. Yo creo que ese mensaje y la vigilancia genómica tiene que estar a la altura de detectar tempranamente esos casos, y eso puede aparecer, Fernando, en cualquier momento y otra vez empezar con una nueva variante, lo que ya hemos visto antes, ¿no? Naturalmente. Muchísimas gracias por sus explicaciones y por sus advertencias, doctor Juan Carlos Celis. Recuerdo que usted es infectólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga muy buenos días usted y sus paisanos en Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Fernando, Mabel, Carlos. Son las 9:29, momento de ir a la pausa de la media hora antes de regresar a ampliación de noticias.